estoy trabando. Decía Ricardo esta mañana que no deja de tener algo de tierno y de reconocimiento del escritor que uno fue y de aquellos lugares de disrupción en la escritura, en la vida de un escritor, y también de continuidad, y eso es algo emocionante. Yo conocí a Ricardo cuando Rosa Regás me entregó un ejemplar. Recuerdo que venía de coger un avión y había leído en el avión Los caballos azules, un volumen de cuentos que tuvo una enorme fortuna y que le dejó un gran impacto. Ella me entregó el volumen de cuentos y a mí me explotó la cabeza, y inmediatamente llamé a Ricardo y le pregunté si estaba trabajando en algo. En aquel momento estaba trabajando en el libro que después sería la ofensa, y que empezaríamos a publicar en Seix Barral desde entonces. Los caballos azules fue un libro muy premiado. El cuento que da título al volumen tuvo el premio Juan Rulfo, tuvo el premio de la crítica de Asturias, y otros reconocimientos, ¿no? Y ahí se sembró de alguna manera la semilla de un escritor que en la distancia corta dio una factura increíble y un do de pecho impresionante, y de alguna manera hizo de esa distancia corta un muy buen ejercicio para la nouvelle. Esta mañana nos recordaba él que es un tamaño que en La ofensa, en Derrumbe, en muchos de sus libros ha practicado con verdadero embeleso para el lector, hasta llegar a novelas de distancia más larga como El sistema. Pero en toda su obra hay algo que tienen estos cuentos de seminal, algo que tienen de germen, de unas determinadas obsesiones y de unas pautas que se han repetido a lo largo de toda su obra. No deja de ser el trabajo de 20, con una evolución de 20 años, una mirada de 20 años, ¿no? Es verdaderamente interesante. Yo no puedo dejar de agradecer hoy a Jesús Marchamalo, porque se me abre el pecho solo de decirlo, que esté con nosotros hoy, que venga con ese pedazo de sonrisa, porque solo de seguirle en Twitter yo me canso, solo de pensar la paliza que lleva. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sonrisa y por la lectura, que estoy segura que sabrás sacarle el jugo a estos muebles del mundo. Y gracias a Ricardo por nunca rendirse, por jamás renunciar a una exigencia literaria máxima, y por seguir propiciando que los lectores que creamos en el asombro y en el gozo de la literatura con una fe absolutamente ciega. Por ello. Pues oye, muchísimas gracias. Sí, claro. Y gracias a la librería Alberti, que es nuestra casa, y nunca hay que dar por sentada la casa de uno. Muchísimas gracias. Que muchísimas gracias también, Elena. Gracias por la invitación. Me hizo muchísima ilusión cuando me invitaste. Oye, con mucha cautela, todo hay que decirlo. Decía, oye, dentro de tu vida esta agitada como los martinis de Bond, seguro que sacas un hueco, y por supuesto que encantado. Gracias por acudir en esta tarde como mínimo desapacible. Es la primera tarde invernal que tenemos, yo creo que desde junio de hace 3 o 4 años, y ha sido una sorpresa. No sé si está funcionando. No. Mientras arreglamos me hago con este otro, y si no nos lo pasamos. Te digo que os agradecemos mucho haber conseguido llegar hasta aquí, porque nos ha sorprendido de repente el invierno a todos. Gracias a la librería Alberti. No está hoy Lola porque está celebrando, y le mandamos un abrazo, los 40 años, creo, de la librería Calamo. Ya nos advirtió de que estaría allí y no podía acompañarnos, y la verdad que siempre es un lujo estar aquí, congregarse en este lugar tan cálido y tan lleno de amigos siempre en torno al libro y a la literatura. Ricardo y yo nos conocemos hace muchos años, nos tratamos, nos leemos, iba a decir nos admiramos, yo desde luego a él con seguridad, y así que es un gusto. Le he traído 2 libros que eran los únicos 2
que me faltaba por tener firmados. Creo que tengo gran parte, por no decir toda la obra de Ricardo firmada, y venía en el metro intentando acordarme de la última vez que nos habíamos visto y me ha venido una imagen tan bonita que la he escrito. Dice: la última vez que nos vimos fue contemplando un volcán en erupción. ¿Te acuerdas? Y ahora empiezas tú. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos efectivamente en este día más asturiano casi que madrileño. Sí, claro que me acuerdo. Me acuerdo que además en aquel viaje a Centroamérica abandonaste el viaje con el cargo de comandante que te concedió por unanimidad el pasaje de escritores que formamos parte de aquella semana maravillosa en tierras nicaragüenses. Te volviste para casa con otros méritos añadidos a los que tu persona de per se va cultivando. Al hilo de este recuerdo del volcán de Masaya, que te acordaste también del nombre, que no... Pensaba yo, joder, cuántas cosas han sucedido desde la visión de ese volcán. Y qué poco tiempo ha pasado en realidad, ¿no? Es decir, qué distinta es la percepción de lo humano subjetivo cuando la ponemos ante el espejo de lo cronológico objetivo, ¿no? Cuántas cosas caben en nuestras vidas. Y también qué capacidad de olvido tan rápida tenemos de todo lo que ha sucedido desde entonces, ¿no? Cómo se van acumulando los sucesos, los acontecimientos. Y esto me pone sobre la pista de, bueno, ¿para qué sirve a veces escribir, ¿no? Quizás escribir sea un modo de que no se nos olvide la erupción de este volcán y otras cosas que hemos vivido compartido, ¿no? Es curioso porque es verdad. Siempre es interesante hablar con Ricardo porque tiene una mirada muy literaria de cuanto le rodea y siempre es capaz de sacar algún tipo de enseñanza o de reflexión de cosas que en lo que los demás no habíamos caído hasta que él lo menciona. Te he escuchado en El Ojo Crítico esta tarde, qué estupenda noticia, por cierto, la concesión del Premio de las Letras Españolas a Cristina Fernández Cubas, que es encantadora. Han estado hablando y le ha regañado, me ha encantado porque le ha regañado porque no le habías mandado el libro. Dice: Ricardo, no me ha llegado el libro, por favor, enseguida mandaremos un edecán con el nuevo volumen. Me ha gustado entre tus elogios a su figura que mencionaras tu admiración por ella en dos aspectos. Mencionabas el qué y el cómo, porque en ese qué y ese cómo se resume el misterio de la literatura, ¿no? Sí, ¿no? Es que no hay mucho más misterio, yo creo, ¿no? A veces damos vueltas en torno a bizantinismos, cuántos ángeles caben en la cabeza del alfiler de la literatura, y en realidad en la cabeza del alfiler de la literatura hay dos cuestiones fundamentales, ¿no? Qué decir, qué contar y cómo hacerlo. En el caso de Cristina, bueno, yo tengo claro que el matrimonio entre una literatura de ideas X, la que a ella le ha apasionado, además lo explicaba hoy, por ejemplo, su fascinación por ese mundo, ese mundo que hay detrás de los cortinajes, ¿no? Ese mundo que hay detrás de lo que llamamos realidad, cómo se ha concretado, en su caso, en un cómo, en una literatura de una pregnancia, de una belleza, de una ambigüedad, de una viscosidad, si me permites la palabra, ¿no? De una sinuosidad maravillosa, ¿no? Ese es el tipo de escritura que a mí me interesa, la que intenta mantener los dos platos de la balanza ocupados, ¿no? Y bueno, es la que yo he intentado cultivar desde que empiezo a publicar y con la que siento que mi compromiso espero que se mantenga firme. Ha habido un momento muy, muy bonito en el que hablaban los dos del cuento y en los que hablaban los dos de la literatura. Que no se nos olvide después hablar de la imagen de cubierta, que no se nos olvide hablar del título, pero vamos a empezar hablando con la dedicatoria del libro. Es una dedicatoria, está antes de que empiece el libro, después de eso que se llama la portadilla en el argot, y que dice textualmente: con admiración, afecto y gratitud, este libro está dedicado a 3 maestros generosos: Gonzalo Hidalgo Ayal, Manuel Longares y Eloy Tizón. Y me llama la atención porque son 3 cuentistas bastante diferentes en sus mundos
Y da una idea, te digo, muy elocuente del tipo de cuento en el que trabajas y cuáles son estas fronteras que de alguna manera delimitas con estos 3 nombres. Efectivamente, está bien visto. No, está bien visto. Y fíjate que cuando pensé en estos 3 amigos, ¿no? como posibles personas a las que tributar humildemente un recuerdo, no pensé en que necesariamente sus mundos literarios fueran tan distintos, ¿no? Pero es cierto que sería difícil encontrar un suelo común por el que transitan Gonzalo, Manuel y Eloy, que no sea de la excelencia literaria, ¿no? En su caso, además, me gustaría añadir un inciso que de alguna manera está dada en la dedicatoria. Yo hablo de generosidad. Para mí, Gonzalo, Manolo y Eloy no son solo grandes maestros literarios, sino que me interesa mucho cuál es su actitud hacia la literatura. Creo que son 3 hombres, 3 escritores que han cultivado siempre, vamos a decirlo así, un perfil discreto desde la percepción o desde la convicción, mejor dicho, de que lo que importa en definitiva es siempre más la obra que el autor, ¿no? Es decir, con respecto a la obra, el autor debe ser humilde, debe permanecer, si no en sombra, bueno, en un segundo lugar, ¿no? Lo que importa no es lo que hagamos, lo que manifestemos, lo que pensemos de, lo que opinemos, sino qué tipo de libros hemos escrito y qué hemos intentado de alguna manera trasladar con ellos, ¿no? Y creo que estos 3 mayores, porque son, bueno, podrían ser un hermano mayor y 2 padres para mí, por edad, me han enseñado en ese sentido no solo mucho sobre el arte de la literatura, sino también sobre el modo de relacionarme con el hecho literario. Sí, es verdad que hay un compromiso en estos 3 nombres. Ayer tuve la suerte de estar con Longares. Le invitó el Instituto Cervantes a depositar su legado en la Caja de las Letras y estuvimos allí, elegantísimo Longares, que iba con unas zapatillas blancas de deporte que todos elogiamos. Por fin un chico moderno, Longares, ha tenido que cumplir 80 para hacerse un viejo rockero. Y hablaba efectivamente de ese compromiso con la literatura que va más allá del mundo literario, del circo literario, de esta gloria literaria efímera. Gente que trabajan en sus cuentos, en sus novelas, con minuciosidad, con entrega y con riesgo. Hay una frase bonita, hay un número, por cierto, de Barcarola que acaba de publicarse con un dossier donde Longares dice: el cuento es como un laboratorio de pruebas donde, si no hay riesgo, es como si faltara el aire. Hay algo de riesgo en el cuento. Uno puede arriesgar, jugársela, hacer un salto mortal en el cuento. Digo, ¿es necesario? Bueno, no sé si es necesario, pero es cierto que quizás los riesgos que uno asume cuando escribe relatos son distintos a los riesgos que uno asume cuando escribe novela. A lo largo del día, en algunas de las entrevistas que he tenido, algunas de las conversaciones que he mantenido con periodistas o con lectores en general, abundábamos un poco en esta idea, ¿no? La novela, por ejemplo, es un arte que te permite, bueno, transiciones, te permite digresiones, te permite bajadas de tensión, vamos a decirlo así, ¿no? El cuento creo que es un ejercicio que tensiona constantemente el lenguaje y lo que con el lenguaje se pretende trasladar desde la primera línea hasta la última, y obliga desde ese punto de vista al mantenimiento de un latido, vamos a decirlo así, literario muy contenido, que tiene que ser muy eficaz y que tiene que ser muy poderoso. La vieja idea cortazariana de que al lector de novelas se le gana 2 puntos, mientras que al lector de cuentos se le conquista a través del caos, creo que ilustra una metáfora, bueno, en este caso pugilística, con bastante brillantez todo esto que estamos intentando decir, ¿no? Lo contabas en El Ojo Crítico, es una frase, la verdad, que preciosa, y creo que hay algo de verdad en esa frase de Cortázar. Longares hablaba ayer en la entrevista esta que le hice de cómo en la novela, más allá del argumento, es importante encontrar el tono, encontrar la voz, y es cierto que si uno lee a Menéndez Salmón, encuentra
no digo en cada página, pero muy a menudo en las páginas, en los relatos, esas perlas que brillan en la página de frases poéticas, bien construidas, especiales. He apuntado varias, pero están por ahí repartidas. Pero, por ejemplo, uno lee acerca de ese hombre que desabotona sus camisas sosegadamente como si estuviera componiendo música, por ejemplo, en la página 200 del libro. Es muy importante el estilo, la voz, la manera de contar las cosas para Ricardo Menéndez Salmón. Yo creo que en mi caso es casi la marca de agua, ¿no? Si existe lo salmoniano o lo salmonesco o alguna cosa que merezca... Hay un personaje, por cierto, que se llama Salmón. Sí, que merezca algún día ese calificativo, obviamente deberá atender antes o después a esta, ¿cómo decirlo?, a esta preocupación porque el lenguaje siempre vaya lo más, apunte a los lugares a veces más inesperados, pero siempre con un mimo especial por su resonancia, por las imágenes que es capaz de construir, ¿no? Yo siempre, cuando hablo, sobre todo con chavales jóvenes, les digo que por favor no olviden que aunque ellos proceden mayoritariamente de una cultura ya visual, es decir, la mayoría de su acervo va a proceder fundamentalmente, va a ser adquirido a través del ojo, que no olviden por favor que las imágenes más poderosas de la historia de nuestra cultura han sido construidas con palabras, ¿no? Es decir, a veces olvidamos que el gran acervo imaginario, icónico, de la cultura, en este caso occidental, se construye inevitablemente desde el teatro, desde la filosofía, desde la poesía, desde la historia de la novela, desde el siglo XVI hasta nuestros días. Porque a veces tendemos un poco a olvidar o a suponer que la capacidad de construir imágenes que tiene el lenguaje es inferior o está en una relación de, digamos, de demérito o de segundo grado con respecto a la propia potencia icónica que genera un medio reproductivo o el pincel de un pintor, ¿no? Y no es así, ¿no? Bueno, todos hemos tenido la experiencia de cómo puede estremecer un relato de Poe. Si uno lo piensa realmente, hay un misterio enorme en que con palabras, con signos negros sobre un campo blanco, como diría el otro, uno te puede aterrar, ¿no? O, en fin, tantos ejemplos que podríamos poner. Oye, son 21 cuentos, están escritos y publicados a lo largo de los últimos 25 años. Y, claro, la primera pregunta que a uno le surge es cómo se enfrenta uno a ese escritor que fue, e imagino que con mucho, a veces, precaución, miedo, recelo, sorpresa tal vez. ¿Cómo ha sido este proceso de ver a ese joven Salmón y sus cosas? Ha habido un poco de todo, ¿no? Sorpresa, extrañeza incluso. Me he reconocido, por ejemplo, a nivel temático en todos mis cuentos. O sea, me he descubierto en el qué, diríamos, que del que hablábamos antes. Estoy ahí nuce en esas obsesiones que mencionaba Elena en su intervención. Pero, por ejemplo, también me reconozco que hay relatos que hoy no escribiría como están redactados, ¿no? De hecho, ya he tenido que hacer un poco un ejercicio de vamos a decir así, como de tirar piedras contra mi propio tejado, en el sentido de que he querido dejar las huellas también de una evolución literaria, ¿no? Las mudas de la serpiente se ven en definitiva aquí, ¿no? Si me permites la imagen zoológica. El animal es siempre el mismo, he sido serpiente desde niño y moriré serpiente, pero obviamente la piel va mudando, ¿no? Y hay momentos en que la piel es más espartana, o otros la piel es más... Ahí sí que he detectado cuentos que hoy, obviamente, no me permitiría escribir como escribí en ese momento, pero ha sido también... En realidad este libro tiene algo de darte la posibilidad de reconstruir tu autobiografía, sí, pero también sentimental e incluso intelectual, ¿no? Es un elemento interesante. Creo que Elena, que por cierto sí, no le hemos dejado hablar. No, tranquilo, no, hemos venido para escucharos a vosotros, pero estaba pensando que esta reconstrucción de esta biografía literaria cronológica, por decirlo así, de la escritura de los cuentos de Ricardo, tiene algo de sorprendente por la forma en que ha estructurado Ricardo los cuentos, porque no están organizados en el libro de forma cronológica, sino en 3 secciones temáticas y dentro de ellas cronológicamente, con lo cual el impacto que hace
es casi más impresionante, ¿no? Porque se encuentra uno al joven Ricardo en distintas partes del libro y no necesariamente solamente al principio, ¿no? Y eso a mí me ha parecido muy poderoso como efecto para el lector cuando le muy gratificante. No sé si quieres decir algo. No, es cierto que te obliga, el libro te obliga a hacer marchas atrás también. O sea, vas hacia adelante, crees que estás llegando al presente, vas mirando las fechas donde se firman tal, y de pronto efectivamente entras en una nueva sección y te remite otra vez a cuentos de a lo mejor de finales de los 90, principios del siglo. Te obliga varias veces a revivir las distintas edades del escritor, que es un tema que a mí me gusta mucho y que está presente en algunos cuentos, como por ejemplo Las noches de la condesa Bruni, ¿no? Que es un cuento que se asoma a... Yo fantaseo con la idea de una noche en la que una mujer recorre todas sus edades, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Hablabas de una especie de biografía, de autobiografía, de memoria también emocional, de memoria personal. ¿Te acuerdas de todos los cuentos? Porque no sé si se acuerda mucho de las lecturas, dónde fue, cómo era, dónde estábamos. ¿Te acuerdas de la gestación de cada cuento? ¿Cómo nacen los cuentos? ¿De dónde surgen estas propuestas literarias, narrativas que cuentas? No, de cada cuento no me acuerdo, eso debo confesarlo. Sí puedo contar, por ejemplo, no sé, hay algún cuento que puedo reconstruir completamente su proceso, ¿no? Y es interesante a veces, por ejemplo, Gritar, ¿no? Gritar es un cuento que, bueno, para quien no lo hayan leído, el argumento es muy sencillo. Espera, porque lo vas a leer ahora dentro de un poquito, si quieres lo podemos leer incluso ahora. Bueno, Gritar nace de unas vacaciones, yo estoy en Huelva, una tarde en la Costa de la Luz, hay una de estas playas inmensas de Huelva, donde está declinando ya el día, maravilloso, tal, no hay nadie en la playa, y de pronto aparece una niña de 5, 6, 7 años con sus padres, y esa niña entra en el agua y da un grito que lo deroga todo, ¿no? Deroga el sentido común. Era un grito donde se mezclaba la alegría, la admiración, el entusiasmo, era un grito absolutamente puro y espontáneo, ¿no? Que yo no sé si nacía del frío que la niña sintió al entrar allí o de la pura felicidad de encontrarse en mitad de la nada, ¿no? Con un mar entero para ella, ¿no? Aquel marco maravilloso. Entonces, bueno, a raíz de esa experiencia, yo me llevo de vuelta a casa, pues poco a poco imagino que esa experiencia va decantando la posibilidad de una ficción donde esa vivencia del escritor de un momento de pura libertad de un extraño se convierte en una reflexión sobre qué tipo de libertad puede esconderse en el hecho de la escritura. Y yo creo que Gritar acaba leyéndose como un cuento que es una metáfora de lo que debería ser, desde mi punto de vista, la literatura. La literatura es esa habitación propia en la que uno puede encerrarse a gritar todo aquello que los usos sociales, la cortesía hacia los demás, el pudor, la vergüenza, la educación, judio-cristiana. Efectivamente, muchas veces nos impide hacer, ¿no? Estaba buscando una frase de ese cuento que dice, si no recuerdo mal, me lo estoy inventando, solamente los niños gritan sin complejos. Y acabo de encontrar, y los moribundos, efectivamente, acabo de encontrar muchas de esas otras frases que antes no encontraba. Tenía los dientes blancos como un axioma de cordialidad, página 187. Luego vamos a leer un poquito de Gritar, pero sí me gustaría hablar nos hablabas de lo que origina este cuento, de cómo nacen, de cuál es esa imagen a veces deslumbrante. Y otra cosa que me encanta siempre de los cuentos, de las historias de Ricardo, son los principios, cómo empiezan las cosas, porque tú estás tan tranquilo, pasas una página, te vienes aquí a la 59 y lees. Lo fui a esperar a la salida del trabajo, a un hombre al que estás a punto de joderle la vida, le debes cuando menos respeto, y yo iba a hacerlo, joderle la vida porque esa noche me iba con su mujer. Hay unos principios que te dejan completamente noqueados. Te quedas como sin aliento y a partir de ahí arranca la historia.
Recién llegado a Madrid para inaugurar mi primera exposición en la capital, yo tenía entonces 34 años, cierto talento para la abstracción y una confusa esperanza en forma de 2 docenas de lienzos de tamaño medio, o este principio, los caballos azules, absolutamente deslumbrante. Tantos días llevo despertando, llamándome Fabiani, que a menudo olvido quién soy en realidad. ¿Cómo son estas primeras frases? ¿Hay truco? ¿Hay una búsqueda premeditada de una manera de empezar un cuento desde la parte de arriba de la montaña rusa? ¿O cómo es? Yo aquí solo puedo citar a algo que nunca he hecho. Bueno, pues lo he hecho, pero lo he hecho tan mal que me avergüenza. Una exclusiva. Que es tengo que citar a un poeta, ¿no? Venga. Cuando Valéry decía aquello de que el poema es el primer verso, todo lo demás es... O sea, el poema en sí realmente es el primer verso, es lo único de verdad que hay en el poema. Todo lo demás es invención, es músculo, es técnica, es tal. Hay algo de... no sé cómo decirlo, ¿no? La palabra no me gusta, pero hay algo como de medium en esa primera frase, ¿no? Es como si de pronto, joder, el lenguaje se te hiciera transparente y te cayera como un rayo allí, ¿no? Y dijera... Claro, eso en el cuento además funciona con mucha más fuerza que la novela. No todas las novelas pueden empezar como en qué momento se jodió el Perú, ¿no? O todas las familias felices se parecen y cada una que es infeliz, y todas las familias infelices lo son cada una a su manera, ¿no? No hay necesidad, digamos, de que la novela puede empezar con la marquesa se levantó, ¿cómo era aquello? Apresurada, o sea, cruzó a las 5:30, no pasa nada, luego puedes escribir una obra maestra. Con el relato es cierto que ya, yo creo que en esa primera frase, en esa primera andanada, te juegas mucho, ¿no? Y bueno, yo procuro que mis relatos tengan un incipit que no lo puedas soltar, ¿no? Pues lo consigue sin duda, porque los principios es algo que ya digo que llama mucho la atención. Otra cosa que me ha sorprendido es la cantidad de escenografías y de decorados distintos que hay en estos cuentos. Hay ciudades exóticas, decimonónicas, de esta Europa desaparecida, hay vagones de tren, hospitales, habitaciones efectivamente donde la gente va a gritar. Cada vez que pasas de un relato a otro te encuentras en una escenografía sorprendente, nueva, y donde te encuentras a veces un poco incómodo, ¿no? Incluso. ¿Hay algo de esa viscosidad que antes asignabas a Cristina Fernández Cubas que también están en tus relatos? Es posible. Yo, en general, en mi literatura es muy mutante en los lugares en los que sucede, ¿no? Yo creo que si ahora mismo tendría que hacer memoria, pero si pusieran en orden cronológico todas las novelas que he escrito, descubriríamos que no hay 2 novelas que repitan escenario, no hay 2 novelas cuyo cronomapa sea el mismo, ¿no? De las que he escrito. Y quizás, y a lo mejor lo que digo puede resultar paradójico, como soy una persona bastante perezosa a la hora de moverme, a mí siempre me gustó mucho esa frase de Tristes Trópicos con la que empieza Claude Lévi-Strauss, digo, odio los viajes y los viajeros. Que lo diga el antropólogo más importante del siglo XX, que además no paró de mover el culo por todo el mundo. Pero a mí me sucede un poco lo mismo. En cierta medida, odio los viajes y los viajeros, y por eso me gusta tanto la literatura. Porque la literatura me permite ir a cualquier lugar sin necesidad, muchas veces, de estar allí. Aunque también es cierto que luego muchos de los marcos que aparecen en mis libros, bueno, pues nacen de experiencias personales o de visitas, son lugares que tienen algún significado para mí, ¿no? Me decía Elena antes, decía, oye, ¿podría leer un fragmento del libro, algo del libro? Me acuerdo una vez que presenté un libro hace muchos años de Antonio Muñoz Molina, quedamos un poquito antes a tomar un café, que es lo que se hace en estos casos, para ver qué pregunto. Oye, ¿quieres que te pregunte? ¿Qué quieres que te diga? Y tú te sorprendes, me alegro que me hagas esta pregunta y tal. Y me dijo, mira, pregunta lo que quieras, hablemos de lo que quieras, pero déjame que lea un fragmento del libro porque me encanta que los asistentes se vayan a casa impregnados con esa voz del narrador que ya te acompaña para siempre en el libro. He seleccionado para ti el cuento Gritar. ¿Te parece hasta que te parezca bien? Quiero decirte que es un poquito más largo de lo que pensaba, pero podemos dejarlo a media, así entero, incluso. Digo, si hubiera uno más cortito, porque yo creo que Gritar es
No, gritar es muy largo, pero digo, para leer un fragmento. Había otro más cortito que también me gustaba mucho. Bueno, hay muchos que me gustan Arrancaste mucho. con La noche más triste, podemos leer La noche más triste. Podemos leer La noche más triste, que también es un poco larguita. Podemos leer Los ancestros, que me gustó. Podemos... La noche más triste es cortito y además tú ya has dejado la primera frase, sí. Lo fui a esperar a la salida. La noche más triste por unanimidad. Vamos a pedir consejo a los asistentes, a quienes hemos salvado la vida porque hace un frío fuera, se oyen estas rachas de viento, como en los cuentos de Poe de repente. Te sujeto el micrófono para que no tengas que, o prefieres que tenerlo tú. Voy a sujetar. Por el paso de páginas, sí. Lo fui a esperar a la salida del trabajo, dice La noche más triste. A un hombre al que estás a punto de joderle la vida le debes cuando menos respeto. Y yo iba a hacerlo, joderle la vida. Porque esa noche me iba con su mujer. Sí, aquella era en verdad la noche más triste, esa que a menudo mencionan los escritores. Al menos para él iba a serlo. Cuando apareció por la puerta cristalada me confundió. Lo recordaba de mi estatura, pero lo cierto era que me sacaba casi un palmo. De pronto la perspectiva de una discusión violenta me perturbó. Porque una paliza nunca ha devuelto a un hombre a la mujer que ha dejado de amarlo, pero a buen seguro que alivia. Y así como estaba claro a quién le correspondía vivir la noche más triste, del mismo modo estaba claro a quién le correspondía encajar la paliza. Además mencioné antes al respeto. Supongo que el respeto del que hablo incluía la posibilidad de aceptar aquella paliza en silencio, estoicamente, como parte del intercambio que estábamos a punto de llevar a cabo. Para mí, la chica y la paliza, para él, la pena y el alivio. «Has venido», dijo. Aquello me descolocó, el tuteo, la familiaridad, la sugerencia que aquellas palabras dibujaban. ¿Me esperabas? Quizá, dijo. No sabía que te acordaras de mí. Vagamente, dijo. Era la tercera vez que nos veíamos. La primera ocasión fue una fiesta. Yo fui con mi mujer de entonces. Él ya estaba con la suya, la que esta noche se irá conmigo. En aquella fiesta yo no hablé con su mujer, ni siquiera reparé en su presencia. Es curioso cómo trabaja el amor. Pero sí hablé con él de coches, un tema que aborrezco, del que sé tanto como de colombofilia, un tema que me apasiona tanto como la pesca con mosca. Recuerdo que iba vestido con una camisa naranja, que se arremangó y que me habló largo y tendido de encuestas de calidad, de volumetría, de consumo y ahorro. Yo solo decía sí, sí, sí con la cabeza y buscaba desesperadamente la manera de escapar de aquel monólogo. No recuerdo cómo lo logré. La segunda vez fue más delicada. Yo y su mujer, la que se va a ir conmigo esta noche, estábamos dando un paseo por la playa y él apareció inesperadamente, montado en bicicleta. Nos dimos la mano, su mujer farfulló una excusa, se suponía que no debía estar en aquel momento allí conmigo, y se fueron. Yo me quedé con la pena aquel día, él con la chica. Ni alivio ni paliza, por descontado. Pero hoy no. Hoy era la noche más triste, al menos para él, aunque le debía esta oportunidad, la oportunidad del respeto. ¿Dónde vamos?, preguntó. Prefiero pasear, respondí, suponiendo que caminar me regalaría las palabras idóneas, quizá pensando también que en plena calle la posibilidad de una paliza era más remota. Así que tomamos el paseo que circunda la playa, 3000 metros para contar y ser escuchado, 3000 metros en los que sin duda cabían la noche más triste, el día más triste, la vida más triste. Pero las palabras se me negaban, a mí, que trabajo con ellas, que vivo de ellas. En aquel trayecto me faltaban las jodidas palabras. Yo, que tantas mentiras piadosas y tantas verdades a medias sé levantar con ellas, me ahogaba en el silencio de las palabras. Mi boca era una extensión de arena mucho mayor que la de la playa a nuestra izquierda. Él, por descontado, no ayudaba, taciturno, hierático, la esfinge rediviva. Ni una palabra mientras agotábamos los 3000 metros. Nada, ni una sílaba, aunque fuera de coches. Cómo hubiera deseado una precisión acerca de todos aquellos modelos que pasaban no muy lejos de nosotros. Neumáticos, árboles de levas, combustibles. Algo con lo que se prellevar aquel penoso silencio. Algo con lo que evitar parecer ridículos, embarados, mudos y pulcramente vestidos, cada cual con tapa los latidos de su corazón, aguardando por la noche más triste, pero incapaces de entregarnos a ella. «Vivo aquí», dijo él entonces, dándome a entender que hasta allí compartíamos camino. Huelga decir que yo sabía dónde vivía. Había estado en su casa más de una vez. Había visto su cama, su ropa, el lugar donde cagaba y se cepillaba los dientes, esos espacios sagrados. «He venido», añadí, recuperando el hilo que él me había tendido desde el principio. Y todo se iluminó. Era entonces. Entonces era el momento para la noche más triste. Entonces, sin duda, iba a decírselo. «He venido», repetí mirándolo a los ojos. Tenía unos ojos hermosos, recuerdo. Unos hermosos y tristes ojos.
Pues así suena. Un aplauso. Lo ha leído muy bien. Y yo he sujetado muy bien el micro, que también tiene mucho mérito. Oye, claro, el humor, no hemos hablado hasta ahora de eso, no lo había notado, pero sí hay siempre mucha ironía, mucho humor, mucho... En este libro sí, yo, uno de los sanbenitos que arrastro, todo escritor arrastra alguno, varios. Yo tengo el de la oscuridad, el de usar palabras que nadie entiende, el de a veces perderme en pajas mentales que rompen el debido seguimiento de los argumentos puestos sobre la mesa. Y una de las cosas que a veces se me acusa es que en mis libros no hay humor, que no tengo sentido del humor, ¿no? Y... Mira, están llamando a la central para confirmarlo. Hago algo, me levanto y... No, proseguir. Y yo a veces pienso que estas críticas hacia el sentido del humor tienen que ver con que hay muchos sentidos del humor distintos. Por ejemplo, joder, a mí uno de los escritores más divertidos que me parece Thomas Berger. Claro, cuando yo digo esto, la gente me mira como diciendo, usted es un psicópata, usted es un... Por ejemplo, a mí me encanta el sentido del humor en Kafka. Sí, claro. En Kafka hay un sentido del humor sutilísimo, pero claro, no es el sentido del humor que uno puede esperar, que invita a la carcajada o que invita al regocijo. Bueno, pues yo creo que en este libro hay una serie de relatos, por ejemplo en este, me parece que dentro de, hombre, no es un relato ni siquiera es edificante, es la historia de un tío que le va a levantar la mujer a otro. Pero bueno, hay unos momentos de... Y hay un par de relatos o tres donde, por ejemplo, Asteris en La Estrella de la Muerte, Luxemburgo es un estado mental, en fin, hay una serie de relatos donde yo intento de alguna manera desmontar la leyenda negra de que Ricardo de Salmón carece de sentido del humor. Me ha encantado porque como coartada es frágil, ¿no? Dicen, no es que no tenga sentido del humor, sino que hay sentido del humor diferente y el mío es muy diferente, ¿no? Oye, me gustan mucho siempre los procesos, ese cotilleo que tiene que ver con la creación. ¿Cómo escribe Menéndez Salmón? ¿A mano? ¿En un ordenador? ¿Te cierras? Hoy decía, y me ha gustado, Cristina Fernández Cubas, me ha resultado además muy gráfico, decía que la novela no, pero que el cuento es un amante infiel siempre. Viene fenómeno con lo que acabamos de leer, por cierto, ¿no? Decía, estás en el cuento, sales a comprar unos espárragos, vuelves y a lo mejor ya no estás en el cuento. ¿Hay algo de eso? ¿Tienes que anclarte a se ancla? Tal? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Corriges? ¿No corriges? ¿Cómo es tu manera de trabajar? No tengo un... Yo recuerdo, por ejemplo, conversaciones muy divertidas al respecto, muy divertidas por antitéticas con Nacho Martínez de Pisón, ¿no? Que es un escritor funcionarial, en el mejor sentido de la palabra. Nacho es un tío que se encierra, hay 3 horas al día en las cuales no puedes llamarle, porque no coge el teléfono aunque esté ardiendo la casa o haya noticias de que el Zaragoza va a subir a primera. También estaba en lo del sí, volcán. Efectivamente. Yo soy un escritor muy poco disciplinado desde ese punto de vista. Es decir, no es que escriba cada día o no es que escribo cuando siento la necesidad de hacerlo. Lo cual no significa que no sea escritor a tiempo completo. Yo creo que el hecho de la escritura no se ejerce solo cuando se ejerce físicamente. Sobre todo en el arte de la novela, cuando uno está peleando con una novela, yo creo que convive con ella 24 horas al día, ¿no? Escribo a ordenador, me siento muy cómodo, creo que es uno de los grandes inventos de la humanidad. Esos escritores que dicen que el ordenador les parece que compromete su trabajo, no tenemos problema. No, yo soy muy feliz de tener a mi disposición esa posibilidad de una especie de tesauro que piensa por mí en el sentido de mantener la memoria de lo que yo he hecho hasta ese momento. Tampoco tengo especiales problemas en escribir con los niños en casa, sin los niños en casa, con mi madre que ha venido a comer o que no está. Puedo escribir en un hotel, puedo escribir en un medio de transporte. No tengo manías, no tengo... Y además cuando entregas, sueles entregar un texto impecable. Sí, eso sí. Digamos que soy un escritor que el proceso de edición ya lo he hecho en el momento que entrego el manuscrito. Y de hecho para mí, y eso sí te lo confieso, los 2 momentos más gratos de la escritura son
el momento inicial. Ese momento que suele coincidir con un tirón a lo mejor de 20, 30, 40, 50 páginas. Luego hay un momento inevitable de que la gasolina se acaba, ese primer depósito se acaba, y es un momento muy jodido porque no sabes si hay libro todavía, no sabes si vas a poder... Pero ese primer momento... Pero no 20, 50 páginas del tirón de una jornada. No, 20, 30, 40, 50... No, Medio año, por sostenidas en 2 meses, 3 meses, lo que sea, pero hay un proceso que se alarga en el tiempo, unos hitos más o menos, que te permite, ¿no? Ese momento es maravilloso. Y luego hay un momento que a mí es el que más me gusta, que es el momento de la corrección final, ¿no? Ese momento de recapitular todo lo que tienes, cuando tienes ya todo el material en bruto. Tienes como un poco con la imagen, está el esclavo. Sabes que en la piedra está el esclavo y ahora tienes que quitar las adherencias para que el esclavo salga del mármol definitivamente, ¿no? Corregir es muy... Son 2 momentos como distintos. El momento de acumulativo y luego el momento depurativo, ¿no? Es como una marea que sube, lo ocupa todo, y luego son 2 momentos que me gustan mucho. Hay una frase, se contaba una anécdota de Bryce y Monterroso en una mesa redonda. Bryce confesó que estaba ya muy mayor y que cada vez escribía más sin corregir, y Monterroso le dijo, pues a mí me pasa lo contrario, que cada vez corrijo más sin escribir. Hay 2 escuelas de escritores y parece que Ricardo pertenece también a la de Monterroso, como Longares, por cierto, que ayer me contaba que es también de esa escuela de corregir y que uno definitivamente escribe corrigiendo, ¿no? Hay algo en el prólogo, un prólogo muy luminoso, donde reconoce Menéndez Salmón que el relato es siempre una fuente de júbilo, creo que cito palabras textuales, pero hay algo también de aviso de despedida del cuento. Hemos intuido que es una renuncia, una proclama en la que renuncia al cuento para siempre. Bueno, esta ha sido la pregunta de la jornada hoy, ¿no? Siempre intento ser original. No, es inevitable, porque también me decía ahora Guillermo Arenas de Librotea, me decía, joder, hay una especie de contradicción o de paradoja, de pronto nos encontramos, presentamos una antología de cuentos de un tío que se despide del género, ¿no? Abiertamente, pero no porque nosotros lo intuyamos, sino porque lo dices tú, ¿no? Sí. Lo hemos entendido bien. Sí. Y sí, a lo mejor dentro de 5 años tengo que desdecirme de mis palabras, que es algo también bastante habitual en el terreno de la creación, y tengo que comerme ese prólogo y directamente pedir a los lectores que lo arranquen, ¿no? Pero a día de hoy yo diría que mi relación con el cuento hasta aquí ha llegado. ¿Por qué? No por un demérito, por supuesto, del género, no por un desinterés mío, ni como lector, ni como creador hacia el cuento, sino por una cuestión de honestidad desde el punto de vista de mi trabajo con la literatura. Yo ahora mismo siento, y lo vengo sintiendo hace unos años cada vez con más intensidad, que aquello que yo quiero contar, dado el mundo en el que vivimos, que es un mundo que yo caracterizo fundamentalmente por 2 elementos. Primero, la velocidad a la que las cosas suceden, y segundo, la plasticidad del mundo que nos rodea. Es decir, yo creo que el mundo es vorazmente veloz, cambia a una velocidad estrepitosa, y segundo, carece de un centro, ¿no? Esa idea que hasta no hace mucho, sobre todo en nuestro mundo occidental, manejábamos de que hay un lugar privilegiado desde el que observar la realidad y que sospechosamente se parece al mundo en el que vivimos nosotros, creo que cada vez está más puesto en solfa, ¿no? Y me parece que dentro de esa lógica, de esa velocidad de los tiempos y de esa plasticidad y de esa pluralidad de los centros desde los que mirar, me parece que no es el relato el instrumento narrativo que me va a dotar de las herramientas necesarias para plasmar lo que yo quiero plasmar. Hay mucha, me encanta escucharte porque hay mucha reflexión, mucha mirada a este mundo que nos rodea, tan vertiginoso, efectivamente, mucha filosofía, decía Laura Barrachina hoy. Se nota que viene de filosofía cuando se le lee. Y mira, hoy he subido, y además me encanta porque he conseguido mirarlo sin tener que... Oye, ¿cómo miro una cosa que era el Facebook? Hoy en el Facebook contaba que íbamos a venir a hacer la presentación del libro y que esperábamos a todo el mundo.
Y María del Pilar Rodríguez Fonseca, yo no la conozco, dice: enhorabuena, Menéndez Salmón es nuestro orgullo asturiano, un comecocos de excepción. Claro, que eso pasa por permitir que un filósofo de Gijón escriba libros y que los publiquen. Es adictivo, pura y dura adicción. El que no haya leído Medusa no ha leído literatura en estado puro. Eso contaba María del Pilar Rodríguez Fonseca, que lo mismo nos está viendo lo que sea. Fíjate, sí. El resto pregunta si ha salido ya el libro y me dicen que se iba a venir con Americana, así que es fenomenal. Que digo que es verdad que hay mucha filosofía, mucha mirada, mucha reflexión, mucha denuncia en los relatos de Menéndez Salmón. No son relatos para nada inocentes. A poco que indagues, cada uno de ellos dice algo más de lo que en realidad está diciendo el relator. Eso nos pasa por dejar escribir al filósofo de Gijón. Bueno, porque es la literatura que me interesa, ¿no? Es la que he hecho siempre, es la que seguiré haciendo mientras tenga fuerzas. Y es cierto que mi formación como filósofo, que por cierto comparto con mi editora, que es también filósofa de formación, yo creo que me ha dotado fundamentalmente de temas y de algo que creo que está en la filosofía y que he intentado acercar de alguna manera a la literatura. No digo esto porque sea una novedad y no lo haya hecho nadie antes que yo, pero sí que me interesa remarcarlo. Y es que yo creo que la función de la filosofía no es tanto dar respuestas como hacer las preguntas pertinentes. Y normalmente las preguntas pertinentes son las preguntas incómodas. Son las preguntas que nos remueven el suelo que pisamos. Son las preguntas que nos obligan a mirar con otros ojos aquello que creíamos cierto. Son las preguntas que ponen en duda ciertos apriorismos, ciertos principios de autoridad y ciertos discursos. Yo sé que decir esto en 2023, con la que está cayendo, con lo cínicos y desencantados que nos hemos hecho, con las cosas que hemos visto, que diría David Foster Wallace, que es el patrón tutelar bajo el que pongo mi libro, puede sonar un poco ingenuo, puede sonar un poco naif, pero yo sigo creyendo que la literatura tiene una responsabilidad enorme a la hora de dar fe y de dar cuenta del mundo que nos toca vivir, y tiene un poder increíblemente veraz para reformar el entendimiento de las personas. Y aquí utilizo abiertamente y conscientemente una frase de Spinoza, que decía que el propósito de la filosofía es la reforma del entendimiento. Yo creo que la literatura tiene esa capacidad. La literatura no cambia el mundo, pero puede cambiar la vida de ciertas personas a través de ciertos libros. Y esas personas sí pueden hacer cosas porque el mundo sea un lugar, bueno, si no mejor, por lo menos menos complaciente, ¿no? De hecho, muchos de los relatos están protagonizados o surcados por pintores, filósofos, escritores, fotógrafos y músicos, ¿no? Siempre es el arte, ese consuelo, digamos, ante la oscuridad del mundo. Yo había notado aquí, y me traía un poco a la cita de Foster Wallace, que da título al libro, dice: estamos tan presentes que ya hemos perdido todo significado, somos medioambientales, es una cita de la broma infinita, los muebles del mundo. Y tú querías traer eso a propósito de la portada, pero yo lo traía a propósito de lo que estaba diciendo Ricardo, de la necesidad de esa visión del filósofo, del escritor o del literato como de necesariamente incómoda. Y pensaba, cuando has utilizado la palabra, que la sensación que producen los relatos a veces es de cierta incomodidad, Desasosegante, como mínimo, sí. Acabamos en 4 minutos para acabar a la hora. Me encantan los de la radio porque es que nos dicen 1 hora y oye, somos lo mejor. Mi última pregunta hablaba de eso, ¿no? La cantidad de música, la cantidad de pintura, la cantidad de pintores, de arte, de cuadros que aparecen en el libro, me ha encantado. Y la cantidad de temas. Tengo un dedo aquí colocado porque quería leer esta historia. Yo tampoco, es como magia. Estoy mirándolo como he tenido un momento mago de la tele, ¿no? O sea, que cogía un papel, cogía otro papel. Ahora hablamos de mis papeles. He ido apuntando, como tengo esta cabeza tan mala, he ido apuntando un poco el hilván que va conduciendo por el libro. Por ejemplo, Los ancestros es, en resumidas cuentas, la historia de una mujer que afirma haber vivido con un pintor 400 años antes y que está prisionera en un cuadro.
Hay otro relato que cuenta cómo buscamos un libro donde se habla del destino del cráneo de Rasputina, Nuestros Amores, la historia de Mario, que va a la casa en la que vivió con una mujer, Julia, de la que se separó, que es una preciosidad de relatos sobre el amor, el recuerdo y todas esas cosas. El terror, Chica, novio muerto que llama por error a otro número, vagón atestado de muerte y desolación donde un niño muere, etcétera, etcétera, etcétera. Y quería que habláramos de la imagen de cubierta. No hay nada casual en una imagen de cubierta nunca en la vida, o sea, siempre significa algo, siempre hay una búsqueda, a veces exitosa, a veces no tanto, de algo que se quiere contar con la cubierta. Decía Jesús Ferrero que aquí es donde empiezan las novelas, donde empiezan los relatos, porque es lo primero que ves, que es la primera, el título y la cubierta es la primera frase del primer cuento de la novela. ¿Qué significa estos tipos en pijama, anónimos, enrevesados, liados? ¿Cómo es? ¿Qué buscabais? Bueno, ¿Qué significa? No lo sé. Supongo que para la editora, que es la que en este caso... Yo debo decir que mi relación con Seix Barral en lo que tiene que ver con las portadas ha sido siempre muy fluida. Hemos tenido casi siempre... yo no intervengo en la portada en el sentido de decir quiero, pero siempre se me consulta, del mismo modo que sí intervengo en otras partes del libro que tienen que ver con la información que se da o incluso con la contracubierta, pero normalmente los hallazgos de las portadas, y creo que en este caso es un hallazgo, debemos adscribirlos a las personas que están detrás pensando en cómo ilustrar de alguna manera esa primera frase, como tú bien dices, ese primer golpe de vista que nos va a meter en la historia. A mí lo que me sugiere este apelotonamiento quizás no tenga nada que ver con lo que le sugiera a la editora. A mí lo que me sugieren son esa ¿cómo decirlo? Ese conflicto entre repetición y multiplicidad que se da en cada una de nuestras vidas, ¿no? Es decir, es siempre el mismo tipo, este tipo con las plantas de los pies sucios y, como dice muy gráficamente mi hija, con la raja del culete al aire, ¿no? Y esta camiseta, tal, una y otra vez, pero al mismo tiempo no es siempre el mismo, es el cada vez, no sé cómo decirlo, ¿no? Y supongo que hay algo de eso en cada uno de estos relatos, ¿no? Oye, se me ocurren dos cosas. Una graciosa, qué bien tener una hija pequeña y poner un culete en la cubierta del libro, porque es éxito asegurado en casa. Y lo otro es que no me había fijado lo sucio que tienen las plantas de los pies, lo cual no habla nada bien de mi higiene de pies. Y me acabo de fijar, es cierto que... Eso es una pintura. Sí, Jeremy Guedes. Caray. Es un pintor hiperrealista, ¿no? Contrariamente, yo la verdad es que la primera vez que lo vi pensé que era pues, alguien que manipulaba imágenes, que trabaja... No, es un tipo obsesionado además con este tipo de formaciones. Él trabaja en lo que llama, si no me equivoco, astronautas, ¿no? Sí. Bueno, es realmente... No tuve ninguna duda. A veces discutimos las portadas, puedo decir me gusta más, me gusta menos, pero en este caso fue amor a primera vista. Pues una portada cubierta realmente sugerente, un título bonito, ¿no? Y una frase de la página 13 que recoge todo esto que estamos contando. Dice en la página 13 el prólogo, y es mi última pregunta, 1 minuto. Todos mis relatos son narraciones ante la hoguera y creo que si hay un resumen de este libro es efectivamente un buen resumen. Todas son estas narraciones de esa voz que al lado de la hoguera va contando y va desarrollando historias. Es lo que hacemos, Jesús, en definitiva, ¿no? Yo creo que recogemos lo que en su momento la literatura nació como un registro oral, nació como una palabra dada de uno a un auditorio, de uno a muchos o de uno a un pueblo. De alguna manera no dejamos de ser rapsodas modernos, hemos cambiado la voz por los procesadores de textos. Pero creo que lo que nos sigue vinculando con ese lector, casi siempre invisible, al que no vemos, es una especie de fuego privado que se crea en la relación que uno mantiene con sus lecturas, ¿no? El privilegio más grande de los que amamos los libros yo no creo que sea escribir, sino creo que es leer.
Y digo esto porque yo tengo la enorme fortuna cada noche de poder ser auditorio y no narrador, ¿no? Y de sentarme allí ante el tipo de turno que me cuenta, a veces me gusta más, a veces me gusta menos, pero escucho ese cuento ante la hoguera que me está dando. Y una última idea que me parece importante y que ya introduje en un libro anterior, en Niños en el Tiempo, y que a veces olvidamos. Yo creo que cuando estamos en posesión de la palabra, los escritores, las escritoras, las personas que trabajan con el lenguaje, normalmente no son ni hombres ni mujeres poderosas. Somos débiles. Somos personas que padecen normalmente o tienen poca capacidad de intervención en la historia. Pero cuando contamos y escribimos somos poderosos. Porque tenemos la capacidad de, mediante nuestras historias, congregar, efectivamente. Y yo no puedo dejar de pensar en la narradora de narradoras. Nunca olvidemos cómo salvó su vida Sherezade, ¿no? Sherezade sabía que mientras existiera un y entonces la posibilidad de un cuento mañana, su cabeza se vería sobre los hombros. Bueno, de alguna manera es eso lo que hacemos, ¿no? Pues aquí lo dejamos, 8 en punto de la tarde. Bueno, nos hemos pasado un minuto, pero tampoco vamos a reconocerlo. Que un placer escuchar a Ricardo Menéndez Salmón. Le voy a regalar esta frase porque vea que es bonita, ¿eh? Para un cuento perfecta. La última vez que nos vimos fue contemplando un volcán en erupción. Mola. Elena, gracias por acompañarnos. Enhorabuena por las cosas que hacéis en 6 y por este libro. Un gusto escuchar al profesor de filosofía que nos narra y nos congrega en torno a la hoguera. Gracias a quienes nos habéis acompañado desde casa, cómodamente instalados delante de vuestras chimeneas u hogueras, y muchísimas gracias a quienes habéis tenido el valor y el arrojo de salir a la calle en una tarde invernal como esta y acompañarnos esta tarde. 1.000.000 de gracias. Gracias, chao.